Bienvenidos a la presente cápsula donde hablaremos de factorización. Para hablar de factorización debemos tener presentes, entre otras cosas, la multiplicación o productoria y en particular productos notables. Nuestro primer ejercicio a revisar corresponde a factor común monomio. Si descomponemos el último elemento, dice monomio, es decir, vamos a factorizar por un solo término. Para ello, entonces buscamos de manera particular, en este caso, qué número es común entre 14, 2 y 6. De manera particular, el máximo común divisor de 14, de 2 y de 6. En este caso, el 2. Avanzamos con los coeficientes literales, o en este caso, nuestras variables. Todos los términos tienen x, y el menor de ellas, tiene grado 1. Hacemos lo propio con y, todos tienen y, y el grado menor de y también es 1. Entonces, el concepto de factorización consiste en escribir en forma de factores. Factores, términos que se multiplican. Que sería el proceso inverso de aplicar la distribución en una multiplicación. Vamos entonces, tenemos 2x, por cuánto nos queda 14x cubo y. Entonces tenemos que 2 por 7 nos queda 14, y ahora ocupando la multiplicación de potencias de igual base, recordemos, se conserva la base y se suman los exponentes. Por lo tanto, para llegar a 3, si ya tenemos 1, nos faltan 2 grados. 2 y 1, ¿cierto? Aquí el 1 que habitualmente no anotamos, nos daría entonces el grado 3. Para y no es necesario anotar nada más porque ya aparece en nuestro factor. Avanzamos. Hay que respetar también la idea de los signos, la regla de los signos de la multiplicación. En este caso tendremos todo positivo. El 2 ya lo tenemos como factor, no es necesario anotarlo. Para x cuadrado nos falta x y aparece un y que ya lo tenemos anotado. Avanzamos entonces con el tercer término, que bastaría anotar un 3. Para verificar lo que estamos diciendo, ocupamos entonces la propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición. Y eso efectivamente nos quedará los 3 términos desde donde partimos. Si hace esa comprobación, deberíamos tener esta forma de escribir en forma de factores, en forma de productos. Avanzamos mirando ahora una factorización por agrupación. Eso ocurre habitualmente cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, 4 términos. Y hemos de agrupar los dos primeros, 4x cubo menos x cuadrado, y luego agrupamos el tercero y cuarto, 4x menos 1. Notemos que para el primer par, el factor común sería x al cuadrado. Para conseguir 4x cubo, bastaría tener 4x. Y para conseguir menos x cuadrado, nuestro x cuadrado como factor común bastaría multiplicarlo por menos 1. Más. Y anotamos nuevamente el siguiente factor. De manera particular, notar que el factor de 4x menos 1 se repite. Y eventualmente, por ser neutro multiplicativo, siempre podemos usar el 1. Tal vez eso ayude a mirar de mejor forma el siguiente paso, que como hemos dicho, observamos que tenemos un nuevo factor común que corresponde al binomio 4x menos 1, y él será factor de x cuadrado y aquí más 1. Por eso a lo mejor era interesante anotar el 1 anterior. Con eso entonces tenemos nuestra factorización por agrupación.
Bien, avanzamos y nuestro siguiente ejercicio corresponde a polinomios cuadráticos. De manera particular, tenemos un trinomio ordenado. Este tipo de trinomios tenemos la costumbre de factorizarlo como el producto de dos binomios en particular con un término en común. En nuestro ejemplo, el término en común sería x. Notemos que x por x nos queda x cuadrado. Luego la técnica es buscar dos números que multiplicados nos den el coeficiente constante o el tercer término, en este caso 12. Las posibilidades son 1 y 12, 2 y 6 y 3 y 4. Más aún, consideremos que este producto es positivo. Por lo tanto, los números que andamos buscando son ambos positivos o ambos negativos. Pero notemos que el segundo término, en este caso menos 7, es negativo. Por lo tanto, la combinación serán ambos números negativos. Ahora bien, como los dos números son iguales en términos de adición, entonces ellos se sumarán. Por lo tanto, buscamos dos números que multiplicados den 12, pero su suma de 7. En la combinación que miramos recién, los números serían exactamente 3 y el 4. Vamos de nuevo con ello para comprobarlo. Menos 3 por menos 4 queda exactamente 12 en positivo. Luego, la suma de estos coeficientes multiplicada por el término que se repite o el término que tenemos en común nos queda menos 7x. Al igual que el anterior, recordemos que podemos comprobar esta situación haciendo la multiplicación y llegaremos al trinomio. Notar también que esta factorización es única, salvo conmutatividad. Esto podría decir que cambiamos el orden de los factores, pero es de escritura única. No hay otra combinación posible de ser posible la factorización. Y avanzamos. Y nuestro siguiente ejercicio corresponde a cuadrado perfecto. Este ejercicio eventualmente podemos desarrollarlo al igual que el anterior y vamos a observar que el término en común o el que se repite sería 3x y ahora buscamos dos números que multiplicados den 25 en positivo, por lo tanto ambos números son los dos positivos o los dos negativos, pero observamos que el que le antecede es negativo, por lo tanto la agrupación será o la combinación será ambos negativos. Posibles combinaciones 1 y 25 y 5 y 5, pero como los elementos van a ser del mismo signo, entonces su adición no tiene sentido entre el 1 y el 25, que nos da 26, multiplicado por el término en común no llegamos. No obstante, 5 y 5 serían 10, multiplicado por el término en común nos quedaría el menos 30. Por lo tanto, los términos que nos faltan son 5 y 5. Notar entonces, además, que a diferencia del ejemplo anterior, aquí los binomios se repiten. Así entonces, realmente esto corresponde a tener la factorización como un cuadrado perfecto. Cuadrado de 3x menos 5, y aquí lo anotamos al cuadrado. Si nos vamos de vuelta, podemos desarrollar el binomio considerando que tenemos el cuadrado del primer término, el cuadrado del segundo término y el doble del primero por el segundo término. Eso corresponde, ¿cierto?, a productos notables. Por otro lado, podemos observar además que 9x cuadrado es el cuadrado perfecto de 3x y 25 es el cuadrado perfecto de 5. Por lo tanto, ahí tenemos una idea fuerza para eventualmente no buscarlo como dos binomios, sino directamente como un cuadrado perfecto o un binomio al cuadrado. Avanzamos ahora entonces con el siguiente ejercicio.
y en este caso vamos a ver diferencia de 2 cuadrados. Acá tenemos alusión a un binomio suma por un binomio diferencia. Tal vez conviene reescribir lo que tenemos considerando los cuadrados. El nombre, diferencia de cuadrados. Entonces lo que haremos es escribir los términos que tenemos al cuadrado. En particular, la raíz cuadrada de 49,7 y la raíz cuadrada de x sería, de x cuadrado sería 7x. Por lo tanto, el primer término lo podemos escribir como 7x al cuadrado menos el segundo término sería la raíz cuadrada de 14, que la escribimos tal cual, dado que no tiene una raíz exacta, salvo alguna nueva factorización o descomposición que conozcamos. En particular, el 14 se descompone, o su descomposición prima sería 2 y 7. También aquellos no son raíces exactas. Más bien es una combinación de raíces irracionales. Bien, luego tenemos R, y si 6 lo dividimos en 2, nos queda exactamente 3. Por lo tanto, raíz de 14, R al cubo, todo eso al cuadrado, nos queda el segundo término al cuadrado. Desde ahí entonces, reconociendo quién es el primer término y quién es el segundo término, podemos escribir esto entonces como un producto de un binomio suma por un binomio diferencia. A saber, tenemos 7x más raíz de, vamos a escribir de nuevo porque nos va a faltar espacio, 7x más raíz de 14 r cubo, ahí sí, y esto multiplicado, ahí estamos haciendo la factorización al escribir en forma de producto, 7x menos raíz de 14 r al cubo, y con ello concluye nuestra factorización. Recordemos, la vuelta de esto corresponde a lo que conocíamos como producto notable de entre un binomio suma y un binomio diferencia. Recordemos acá que este producto notable dice que tengo el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si aplicamos la propiedad distributiva, recordemos que tenemos a cuadrado, vamos el primero con el segundo término, sería menos ab. Ahora vamos el segundo con el primer término, nos queda más ba. Y finalmente el segundo con el segundo tendríamos menos b al cuadrado. Pero observamos, salvo conmutatividad, que los dos del centro, esto es segundo y tercer sumando, son semejantes, más aún se cancelan al hacer la reducción. Por lo tanto nos queda lo que hemos dicho, el primer y cuarto término, primero y cuarto sumando, que sería la diferencia de 2 cuadrados. Por lo tanto, la técnica acá sería devolvernos del producto notable, y a eso le llamamos factorización. Factorización como un binomio suma por un binomio diferencia. Bien, avanzamos entonces ahora a una suma de 2 cubos. Las factorizaciones de sumas corresponden solo si las potencias involucradas son impares. Las diferencias son posibles factorizar tanto para impares o potencias pares. Dicho de otra forma, sumas de potencias pares no son posibles de factorizar. Vamos entonces ahora a la siguiente factorización, que corresponde a tener el primer término x, que sería la raíz cúbica de x cubo, luego agregamos más
la raíz cúbica de 64 r cubo, en este caso 4r. Y esto lo vamos a multiplicar por el primer término al cuadrado más el primero por el segundo término, 4xr, más el segundo término al cuadrado, en este caso 16r al cuadrado. Notar que esto también corresponde a un producto notable, y aquí me equivoqué en el segundo sumando del segundo factor, que sería menos. Bien, rectificado aquello, voy entonces con el producto notable que indicábamos, que es a por b multiplicado por el cuadrado del primero menos, eso lo tenía malo anteriormente y me queda menos ab más b al cuadrado. Si hacemos el desarrollo de esto, tenemos a cuadrado menos a cuadrado b más ab cuadrado más b a cuadrado menos ab cuadrado más b al cubo. Entonces, notemos que el segundo sumando con el cuarto sumando se anulan, y por otro lado el tercero y quinto sumando también se cancelan. Por ser términos semejantes, hacemos la reducción y eso efectivamente nos queda entonces como la suma de dos cubos. Por lo tanto, aquí la práctica está en reconocer quién es el primer y segundo término. Avanzamos ahora con la diferencia de dos cubos. Esto va a corresponder al producto notable de a menos b multiplicado por el trinomio a cuadrado más ab más b al cuadrado. Desarrollando el producto, tenemos a cubo más a cuadrado b más ab cuadrado. Luego vamos con menos b por cada uno de los términos del segundo factor y nos quedaría menos b a cuadrado menos ab al cuadrado y finalmente menos b al cubo. Observamos que el segundo y cuarto sumando son semejantes, más aún se anulan. El tercero y quinto sumando también son semejantes y también se anulan o cancelan. Por lo tanto, nos queda el primer y último sumando, que sería nuestro producto notable correspondiente al primero, es decir, a al cubo menos el segundo al cubo. Por lo tanto, la estrategia aquí es reconocer quién es el primer y segundo término. De manera particular, el primero, calculamos la raíz cúbica de 8, que sería 2, la raíz cúbica de x cubo, que sería x, esto lo anotamos al cubo, menos el segundo término, la raíz cúbica de 125, sería 5, y la raíz cúbica de R9 sería R cubo. O tomamos el 9 y lo dividimos por 3, y esto lo expresamos al cubo. Entonces ahora a la par ponemos directamente el primer término, que ahora ya lo hemos reconocido, menos el segundo término, y vamos por ahora completar el segundo factor, que es un trinomio formado por el cuadrado del primer término más el producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Cerramos el paréntesis y hemos completado así la factorización de la diferencia de dos cubos, considerando obviamente el producto notable que habíamos mencionado en la parte inferior. Llega a su fin entonces esta cápsula, donde revisamos elementos de factorización asociados directamente
al producto y en particular a productos notables. Entonces hay que considerar que la factorización o una factorización consiste en reescribir una expresión en forma de factores. Es decir, la vamos a llevar a una forma de producto. Esperando entonces que esta cápsula haya sido de su utilidad, nos encontramos en una próxima de ellas.